Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana. Este espacio de libertad de expresión, debate, crítica de la televisión pública. Su amigo Porfirio Mundo. Bueno, se va, viene con las olas del mar, el tren de la migración. Bueno, y en el fondo no hay nada más parecido gráficamente a un oleaje que una migración. A ver, Tonato, tú crees el decano de todos nosotros, un decano joven, pero un decano de todas maneras. ¿Quieres tener un primer comentario? Y luego nos vamos peloteando. Al fin los conocemos muy bien y ahí le vamos hilando. A ver, Tonato. Gracias, Porfirio. Mira, dos temas. Uno, efectivamente, ahorita estamos en el flujo más alto de todos los tiempos de tránsito por México. Estados Unidos, pues, tiene toda la razón de estar más que preocupado por el tema. Pero de últimas fechas pensamos que el asunto es centroamericano. Y ya hay que decirlo con claridad. Es haitiano, es congolés, es todo, hombre. No. Hay que decir con claridad que el 40% de ese flujo es mexicano. Son 80 y tantos mil eventos de encuentro de la patrulla fronteriza con mexicanos solamente en el mes de marzo. Y el número de abril es prácticamente igual y un poco más. Y el total de esos encuentros son 221,000 de ese marzo y 235,000 de abril. Entonces, cuando hablemos del tema hay que decir, es también mexicano y gran parte mexicano. O sea, México está volviendo a emigrar. Y eso tiene dos componentes. Uno, el tradicional económico de toda la vida, con las redes también de toda la vida. Y otro nuevo, que es el más grave, que es el de refugio. Las ciudades del norte, los albergues del norte fronterizo mexicano, están llenos de personas de Guerrero, de Michoacán, de Zacatecas, de Guanajuato, otros lugares que son aspirantes a refugio en Estados Unidos. Esto es, tenemos una grave problemática de refugio de mexicanos. El flujo centroamericano es la quinta parte del total. Entonces ya no es el gran tema, lo fue. Pero como han crecido otros flujos, como el mexicano, el centroamericano es la quinta parte. Entonces, seguir pensando en el tema desde la perspectiva centroamericana es, pues, desviar dónde está realmente la problemática. Y el segundo comentario, y comercial, porque lo referiste a la frontera sur, terminé el año pasado un libro que se llama Tejiendo Redes al Sur, Trabajo y Región entre México y Guatemala. Ese libro, que se puede conseguir en internet, se puede descargar, justo analiza la estructura del mercado laboral transfronterizo de guatemaltecos en México, que es muy grande, muy poco conocida, muy mal comprendida y muy maltratada. Ese libro tiene, pues, conciencia de la importancia de la frontera sur, de sus potencialidades de desarrollo y de cómo un componente fundamental es ese mercado laboral transfronterizo. Muy parecido, en otras condiciones, evidentemente, pero muy parecido al de los mexicanos con Estados Unidos en la frontera. Entonces lo pongo en la mesa porque el debate de la frontera sur está ya articulado inexorablemente a la relación con Guatemala en particular. Y esa es la que tenemos que visualizar y construir de otra manera. La cuestión de inversión en el sur mexicano y el crecimiento del sur mexicano, especialmente el sector agropecuario, agrícola, exportador de Chiapas, depende muchísimo del trabajo de los guatemaltecos en Chiapas. Qué en bueno, particular. qué bueno. Ahora, eso hay que modernizarlo, civilizarlo, mejorarle sus condiciones, construirlo como mercado mucho más potente. Es una articulación extraordinariamente positiva, incluso para los dos lados, pero hay que elevarle la calidad humana, la calidad laboral, la calidad jurídica, los derechos sociales y laborales Ya de los estoy trabajadores contigo. guatemaltecos.
Ese es uno de los pies centrales del potencial que muestra el desarrollo de la región sur, al que debemos, y cierro la idea, al que debemos verlo con otra mirada y no como barrera, no como muro, ni de Trump, ni de Guardia Nacional, ni de nada, sino construirlo sobre una base de articulación. Dejo ahí el comentario, Porfirio, pero creo que son esos dos puntos los Sí, que quisiera enfatizar de lo que destacaste. con mucho gusto. Vamos a darle velocidad. Me acordé ahorita que en un debate que hace mucho tiempo tuve con Carlos Salinas, me dijo, voy a ponerme de abogado del diablo. Dijo, no necesita usted autodefinirse, le dije. Déjame ponerme de abogado del diablo. Voy a hacer 3 preguntas y las vamos a contestar. ¿Por qué un problema de la frontera sur mexicana es un problema para Estados Unidos? ¿En base a qué? El Pacto Andino comprende libre circulación de las personas desde la Patagonia. El UNASUR comprende libre circulación de las personas en todo el recorrido. Sí, ¿cómo se llama? La conferencia centroamericana también. Entonces, Latinoamérica se acaba por orden de yo no sé quién, en interés de yo no sé quién, se acaba América Latina. Decía, vamos a ser el transísmico, pues ahí se va a acabar América Latina. Segundo punto, uno de los intereses más grandes que yo encomio, luego diferencias, pues con el ciudadano presidente es normal, soy un hombre libre, pero él ha tenido un gran interés como hombre del sur en desarrollar el sureste mexicano. Cuando ganaron los sonorenses la Revolución Mexicana, había sonorenses hasta en las tiendas de la esquina. Cuando ganaron los coahuilenses, poquito tiempo, Pancho Madero y más Venustiano Carranza, se empezaron a hacer las autopistas en México y el automóvil sucedió al ferrocarril. Entonces, yo no sé qué tiene de interés nacional de los Estados Unidos. Yo he soñado haber sido embajador bilateral, porque lo hice muchos tiempos en las Naciones Unidas. Ciro Juárez dijo, agenda, que frontera sur mexicana es nuestro problema, no es problema de ustedes. No es problema de nosotros. A no ser que nos consideres de a priori aceptemos su versión de que somos violadores en potencia y todas estas cosas demagógicas. Y surge el debate justamente porque Trump acaba de volver a injuriar al presidente de México diciendo que lo puso en cintura a través de los aranceles. Es el siglo de las migraciones. Y termino con esto, porque me trae desde hace unos días dando muchas vueltas en la cabeza. Estuve terminando unas notas, estoy haciendo memorias, y ayer estuve en la Cámara de Diputados con la Embajada de España, estuvimos hablando de cuestiones de la Unión Europea. Bueno, jamás yo ir a la Unión Europea que los alemanes consideren algo malo que haya 5,5 millones de turcos. Yo nunca he ido a un alemán ni de derecha ni de izquierda que diga que es malo para Alemania que haya 5,5 millones de turcos en Alemania. Yo nunca he visto un londinense que diga que qué malo que hay japoneses e indostánicos y africanos en Londres. Además, ellos son muy buenos, lo dicen los ingleses. Estamos aquí porque ustedes estuvieron allá. Entonces, yo no veo nada de malo en la migración. Claro. Viene Leticia.
Gracias, doctor Muñoz Ledo, qué gusto. Oye, mira, yo quiero comentar a partir de algo que tú tocaste y que para mí es central y tiene que ver con el racismo. Y te voy a decir por qué, porque creo que enfocamos mucho el tema de la migración, digo, por obvias razones, porque es algo que está en la agenda, porque brinca, porque es física, incluso está ahí el tema del tránsito. Pero justamente yo creo que desde México, si pensáramos la migración de una manera mucho más panorámica, podríamos incluir algunos otros elementos que valdría la pena meterle el diente, Porfirio, porque mira, por ejemplo, hablabas de libre circulación en algunas regiones mismas de la América Latina, y eso tiene que ver en gran parte con la movilización de los grupos de personas migrantes que hicieron efectivo su derecho a esa movilidad, como por ejemplo el caso de Bolivia respecto a Brasil o Argentina, que claro, tuvo una voluntad política, pero había esos grupos organizados que empujaron de manera muy fuerte y lo digo ¿por qué? Porque en México, digo, más allá de entrar en una controversia, pero está prohibida la organización política de las personas migrantes. Es decir, en nuestro país no hay organizaciones de migrantes. Hay organizaciones de asistencia, de ayuda, de solidaridad con las personas migrantes, pero no de migrantes. Uno. Pero ciudades de refugio sí las hay. No, pero eso es otra categoría. Y en todo caso, son también, es un esquema jurídico, que además habría que discutirlo, ¿eh? Porque ¿qué implicaría? Ese es uno que yo quisiera mencionar. Y otro es que fíjate que nuestro país, a pesar de, digamos, de una parte del discurso y que yo creo que somos muy conscientes de esta situación que ocurre en las fronteras, pero sin embargo hay miles de personas que son indocumentadas, que pueden tener mucho tiempo viviendo en nuestro país ya, o sea, ya no estaríamos en esta categoría de si se les da o no refugio, sino que viven en el país, sobre todo en el sur, y no tienen documentos. Y por tanto son presas de extorsión o viven en una semiclandestinidad. Porque pasan fuera de la ley, ¿no me oíste? Hay que meterlos legalmente, porque si no, los meten los polleros. Es algo elemental. O lo mete A o lo mete B. De todas maneras va a entrar. Pero yo me o refiero... lo mete A o le mete B. No hay más que de dos. Pero yo no me hay refiero... Que documentarlos. Hay yo que documentarlos. No me refiero a las personas en tránsito, que por supuesto es un perfil. Me refiero a personas que llevan años ya viviendo en nuestro país y que podría hacerse un ejercicio de amnistía a la manera como exigimos, bueno, pedimos a Estados Unidos que pudiera hacerse, que beneficiaría enormemente a un sector que está ahí y que no vemos porque no está en estos flujos que tú mismo señalas, ¿no? Entonces, lo pongo en la mesa porque creo que hay muchas cosas que desde México sí se pueden hacer, incluso en paralelo a lo que tiene que ver con la atención y el seguimiento a este tema del tránsito migratorio y, digamos, la permanencia obligada a pesar de su voluntad de las personas en las fronteras, como lo hemos visto los últimos años. Bueno, tomo tu idea, es muy valioso. La ley de amnistía. Recordarás que los zapatistas se les ofreció una ley de amnistía, pero el subcomandante Marcos dijo que no, porque ellos no habían delinquido. Okay. Que una ley de regularización. Ok, vamos. Bueno, hagan una pequeña ponencia. Yo me comprometo y ustedes a mandar un proyecto de ley de amnistía al Congreso de la Unión. Tan sencillo como eso. Seguro. ¿Cómo lo ves? Me parece maravilloso porque esto podría incluir también otras posibilidades de modificación de cuestiones que son sustanciales en nuestra vida cotidiana y que marcan una diferencia respecto a esas personas no nacionales que viven entre nosotros y a pesar de todo se mantiene una xenofobia legalmente aceptada. Entonces, a mí me parece que estamos en un punto en que también al hablar de migración y que, insisto, yo creo que es sumamente importante lo del tránsito porque es lo visible, es frente a lo que mis colegas aquí trabajan día a día y sin embargo, sin modificar estas otras cuestiones de carácter estructural, seguimos en una cuestión asimétrica en términos de privilegiar la condición de nacional siempre por encima de aquel que incluso, ojo, incluso asume la nacionalidad mexicana y sin embargo sigue siendo de segunda. Entonces, claro, está en otro tono, está en otra temática si tú quieres, pero no. Eso es el tema migratorio y creo yo que vale la pena en ese sentido, pues por eso colocarlo aquí para ampliar el panorama. Bueno, voy a pasar la palabra a Eunice. Yo nada más quiero, no,
son terciaditos. Voy a poner un elemento más en la mesa. México no puede participar en una carrera racista. Yo alguna vez propuse ahí en mis correas por Suchiate hacer una estatua de la libertad, como la que está ahí en, ¿cómo se llama? Ellis Island. No, pero en la isla Ellis. No, pero se llama el parquecito se llama, ahorita me acuerdo, que se construye a finales del siglo XIX para celebrar todos los que han venido de Europa. Eran católicos, ese es el problema. En irlandeses primero, luego italianos celebrísimos. Y de repente, en el año 20 del siglo pasado, se hizo la ley de cuotas, que solo pudieran pasar los del mismo equilibrio étnico para conservar, digamos, la misma proporción. Bueno, era mucho más razonable que esto. Lo que podríamos es pedirle a la Unión Europea que si podría traernos unos, les parece bien, 100,000 noruegos para ponerlos en su chat. Y como son noruegos o noruegas, pues todo el mundo lo va a dejar pasar. Y la otra solución que presenté ayer en la Cámara de Diputados, que es entonces traemos una colonia ucraniana. Vamos a tener una colonia ucraniana grande y ya van a ver que los problemas se resuelven. Porque la palabra es racismo. Es la palabra. No hay otra para designarlo. Hay manera de ver. Con eso. Coincido con el tema del racismo y la xenofobia, y me parece que esto también corresponde, además de lo que mencionaba ya la doctora Leticia, también corresponde a sobre todo en estos últimos años, pues a este tránsito que es muy visible, a estas caravanas que llegan ya sea al sur o al norte de nuestro país, y estos grandes bloques de personas generan una percepción y un miedo, digamos, hacia ciertos ciudadanos que se convierte o se transforma en racismo. Y creo que ahí también el riesgo está en que constantemente estamos hablando de la problemática de la migración, del tema quizá más complicado en términos de los retos, pero se habla mucho menos de todas las bondades que también tiene la migración. De hecho, hace poquito también nos comentaba ACNUR que de la mano ahí con la Comar y con el gobierno mexicano ha hecho la integración de 20,000 migrantes que están refugiados y nos daba muy buenos resultados en términos de la productividad que estos migrantes han tenido a partir pues, de tener una oportunidad, de tener un programa bien planeado que los integre. Entonces creo que esos datos los conocemos menos, o al menos en términos de noticias, de medios, de lo que está disponible hacia las personas, pues se ve menos. Entonces también eso ayuda, contribuye en este tema del racismo. Y creo que la coyuntura actual y el contexto en el que estamos también es importante para entender tanto el racismo como los números. Ya nos decía Tonatiu que pues estamos teniendo números importantes también en términos del flujo migratorio. Eso sin duda, decías tú, Porfirio, que por qué a Estados Unidos les importa nuestra relación con el sur si ni es su frontera. Pero lo que es una realidad es que si tan solo vemos lo que ha pasado estas 2 semanas, en la llamada del presidente Andrés Manuel López Obrador con Biden, en la reunión del canciller Ebrard con autoridades en Estados Unidos, tanto con Blinken como con Mayorkas por allá, pues se ha hablado también del tema de Centroamérica, porque sin duda Estados Unidos, una de las grandes presiones con la que ha estado constantemente, ahora sí que presionando a México, es con el freno, digamos, del flujo migratorio en nuestra frontera sur. Bueno, ya lo que es muy sabido y que mencionabas, la puesta en marcha de una Guardia Nacional en el sur también para esta, digamos, para ser parte de este muro. Y bueno, creo que incluso ahora en esta visita, en esta gira que empieza el día de hoy del presidente Andrés Manuel en Centroamérica,
también parte de la motivación se va a dar con hablar el tema migratorio, sí, para, como ellos dicen, ir a las causas y previsar los programas que se han implementado en este sentido, pero también para presionar a su vez con, pues, el freno de estos flujos, ¿no? Y con las complicaciones que cada país, por supuesto, va a tener. Honduras, que el año pasado fue el país que más, digamos, migración tuvo hacia nuestro país en términos de los refugiados y del flujo, además de estas otras poblaciones que ya hablábamos, haitianos, etcétera, ¿no? El Salvador, que hoy además pues tiene todas estas condiciones casi, pues muy terribles, creo yo, con el tema de las detenciones que está haciendo ahí el presidente, este estado en el que tiene al país. Incluso fue muy criticado desde el Senado que fuera a visitar al presidente Bukele. El tema también de Cuba, que ahora también se enmarca en este contexto de la Cumbre de las Américas, esta 9ª cumbre que se va a dar el mes de junio en Estados Unidos, donde también Estados Unidos busca adoptar una declaración regional sobre el tema de migración, y también eso ha estado relacionado, digamos, en la presión con México. Y bueno, como se decía ya, el tema incluso que Trump recientemente dijo que se doblegó México. Hoy sale un artículo en Milenio de Agustín Gutiérrez Canet, que también, pues, al menos revela ahí algunas cosas pues, interesantes, ¿no? De cómo se aceptó el programa Permanece en México. Entonces creo que sí hay una presión, y aquí lo importante es que el flujo sigue. Hay personas que se aprovechan también de esto, los traficantes, que es otro tema que también se tendría que profundizar, y tan solo contando cifras de 2021, hubo 1.7 millones de detenciones por parte de la patrulla fronteriza. En estos primeros meses ya se rebasó, digamos, los primeros meses del año pasado. El tema de la niñez migrante es otro tema también que creo importante discutir por todas las vulnerabilidades que tienen estos niños. Tan solo en estos primeros meses, de nuevo, ya se rompieron récords de niños detenidos en Estados Unidos, y como decía Tonatiu, muchos de estos mexicanos. Está volviendo a ser la migración mexicana un componente importante, y digo volviendo porque sí, durante varios años incluso se hablaba de una tasa cero, era que regresaban que los que se iban, pero ya desde mediados de 2020 a la fecha vemos otra vez esta migración. Y aquí cierro nada más diciendo, con la principal causa, que es la inseguridad. Revisé los datos de las personas, por ejemplo, a las que se les había otorgado el refugio en Estados Unidos, a los mexicanos que se les había otorgado el refugio, y lo que vemos es que más del 90% se les otorgó porque fundamentaban, digamos, su petición con peligros en términos de inseguridad y amenazas por grupos del crimen organizado en sus lugares de origen. Claro. Hay que darle un poco de más celeridad. Yo voy a seguir de abogado del diablo, ¿eh? Sí, porque yo francamente no veo cómo pueden poner un tema en la agenda que no les concierne de manera directa. Van a poner el litio en la agenda. Lo estamos cediendo a prejuicios de otros países. Y en esa medida, creo que escuchamos ayer, nosotros perdemos de vista algo esencial que está en la ley, que es la defensa del interés nacional. Si siquiera un grupo de expertos, demógrafos, abogados, médicos, sanitaristas, hiciera un documento para definir cuál es el interés nacional, que hay xenofobia en el sur de la frontera. Bueno, que se pongan más hospitales. Claro. Por ejemplo, el director del Instituto Mexicano de Seguro Social es chapaneco. No una, varias veces le he dicho, es una gran razón para que lleguen hospitales al sureste. Y yo nada más quiero que nos entendamos a nosotros mismos. ¿Quiere el presidente de México, quiere el Estado mexicano desarrollar el sur-sureste mexicano? Bueno, que deje entrar mano de obra, que es más barata además. Si no, nada más es el Tren Maya. Hay un deseo, una voluntad
de medio y de largo plazo. Estoy hablando de 100 años que no seamos todos buenos. Queremos el desarrollo del sureste, abramos las fronteras de México. Si es el interés nacional, pues sí. Bueno, a ver, ahora le toca nada menos que Alfonso Ramírez. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Porfirio, por invitarme y este intercambio muy interesante con los aportes de los compañeros. Quisiera saludar a Leticia Tonatiuh y a Eunice, porque creo que estas perspectivas complementan muy bien un enfoque mucho más integral y que creo que tú estás encauzando la discusión en temas fundamentales. Yo desde la perspectiva de refugio, pero sí tratando de asociar con los elementos reflexivos profundos que estás haciendo. Creo que efectivamente primero hay un tema de racismo muy fuerte, pero ahí yo diría que no es un tema de México, es un tema bastante generalizado y preocupantemente mucho en Europa, Porfirio. Tú lo sabes bien. Hay una derechización tremenda en Europa, ideológica tremenda, y hablando, para yo tratar de combinar el tema de refugiados con el tema de la discriminación y los dobles estándares, pues lo estamos viendo ahora con los ucranianos concretamente. Justamente en el año 2012, cuando empieza el conflicto en Siria y empieza a haber una cantidad enorme de refugiados sirios a los países vecinos, a Líbano, a Turquía, inclusive a Jordania y hasta el pequeño Kuwait, pues no se hablaba demasiado. Se empezó a hablar justamente cuando ya desesperados por el enorme influjo que hubo en esos países, que son países medianamente desarrollados, pero no son países ricos, cuando menos no son países industrializados, y no se hablaba mucho, Porfirio, tú lo sabes bien. En cambio, cuando estas personas ya habían verdaderamente casi devastado un país tan pequeño como Líbano, como Jordania, con una cantidad enorme de personas en necesidad de protección internacional después del conflicto tremendo de Siria, y entonces empezaron a naufragar cruzando el Mediterráneo, ahí los reflectores se pusieron en Europa, y ahí sí los que entraron por Italia. Los que entraron por Italia. Por Italia, exactamente. Italia, Grecia y demás. Y pasaron una cantidad de tragedias por allá con una política sumamente restrictiva, personas que efectivamente estaban en necesidad de protección internacional y una política muy restrictiva. También dobles estándares cuando ocurre que pues, gentes del África subsahariana pasan a Europa. Y lo mismo. Muy diferente ha sido la acogida de los ucranianos. Y no solamente en el caso de Europa, en el caso de los Estados Unidos, Biden en el marco del cumbre de los 7 fue a anunciar que tenía una cuota de 100,000 plazas para que sean refugiados en los Estados Unidos ucranianos, a diferencia de que si llegan personas provenientes de Centroamérica o de varios de los otros países, como bien dice Tonatiuh, una enorme diversidad, incluidos mexicanos, pues son rechazados y ahí no se les dan cuotas de 100,000 refugiados. Entonces yo creo que este elemento que tú señalabas de los dobles estándares del racismo es muy claro y contundente. Yo quería apuntar otro elemento adicional, alimentando los planteamientos de los colegas, en el sentido de que efectivamente tenemos que tener una visión mucho más integral. México ya no es el mismo, México está creciendo y está envejeciendo, Porfirio. Y resulta que la mediana de la población en el año 2000, de acuerdo al INEGI, era de 22 años, en el 2010 era de 26 años, en el 2020 es de 29 años, y así va a seguir subiendo de manera muy acelerada. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos mano de obra joven. No estamos igual que los países europeos de viejos, pero sí estamos en ese camino muy claro, y vamos a necesitar esta mano de obra joven. Por tanto, tenemos que tener una visión mucho más estratégica de integrar mano de obra que necesita el proceso de desarrollo en el país. Y en este sentido, yo te diría que también hablando desde el punto de vista de los refugiados, hemos tenido ofrecimientos enormes de la Coparmex, de varias corporaciones industriales y de empresarios que quieren que les canalicemos trabajadores refugiados. Claro que sí. Claro, claro entonces que este sí. país necesita eso, Porfirio, y no estar con una política titubeante de miedo a lo extranjero, de miedo al migrante,
de contención, sino que pensar en que hay que integrarlos porque mismo nosotros, el propio desarrollo de acumulación de capital en México, lo necesita. Y ahí me voy, y ya nada más con esto termino mi comentario, en otro aspecto que tú has subrayado, que es el tema de la tremenda desigualdad que tenemos. La desigualdad la tenemos a todos los niveles, y una de las enormes desigualdades la tenemos a nivel regional. Luego, entonces, el que se pretenda desarrollar el sur no está mal, está bien. Hay que hacerlo de forma lo más armónico posible, hay que utilizar de manera adecuada nuestros diversos instrumentos en materia de política migratoria para que estos incidan en el marco de avanzar en el proceso de desarrollo regional en el sur, porque efectivamente tú hacías la comparación con Sonora, pero bien sabes que pues el norte ha estado mucho más desarrollado que el sur está mucho más atrasado históricamente, de tal manera que alimentar el desarrollo en el sur, también con mano de obra, como tú subrayas, y como lo señaló también Tonatiuh, es algo muy, muy necesario. Ahí lo dejo y gracias. Bueno, hubo un tiempo en que México le importaba mucho desarrollar el norte del país, porque en la parte que nos quitaron estaba nada más el 5.2% de la población del México de antes de la guerra con los Estados Unidos. Por eso yo hablo de largo plazo, de largo plazo. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, yo a México le veo todas las ventajas en ser un corredor de mano de obra hacia el norte. El último artículo que publicó en su vida Mauricio de María y Campos, se murió acabando el artículo, da con cifras precisas exactamente lo que tú estás diciendo, exactamente. Dice, nada sería más sencillo entre demógrafos, entre gentes de razón, entre laboristas de los dos países, que decir, bueno, ellos necesitan población más joven porque está envejeciendo. Y nosotros necesitamos población más joven. Entonces, el interés es de los dos países. ¿Quién tiene interés en contra? Que levante la mano y dé una razón. Una sola razón que me la den. En el norte, además, tu gente de Comar, que los va llevando hasta allá. En el norte sí me encontré en Monterrey, un centro mantenido por sacerdotes católicos. Están muy en contacto con ustedes. Ahí tienen talleres, están felices. Y en cambio ahí en el sureste tenemos esa inmunda cárcel. Ya olvídate de migración, de los más elementales derechos humanos, se llama siglo XXI. ¿Quién la sostiene? El gobierno de México. El gobierno de México. La patrulla mexicana. La migra. Entonces, bueno, sí está muy abajo de los estándares morales de este país. Claro. A ver, ¿qué me dices, Donato? El desarrollo de la frontera sur y de la relación con Guatemala en particular es un asunto de agenda ultra prioritario del desarrollo de la nación. No puede estar en una situación marginal. Es ultra prioritario. Segundo, hay grandes lecciones de cómo hemos hecho esto. En los años 60 del siglo pasado está el Programa Nacional Fronterizo, que decía fronterizo, pero solo pensaba en el norte. La única frontera que teníamos era el norte, pero se invirtió, se organizó, se desarrolló, hubo lineamientos de política pública en muchos campos, desde la urbana, economía, centros de investigación, universidades. Se hizo toda una estrategia de desarrollo que aún hoy marca a las grandes ciudades fronterizas. Bueno, pues debemos hacer un equivalente en la región sur. La región sur requiere de su programa nacional fronterizo, de entrada articulado con Guatemala y con Belice. Ese gran plan, esa gran estructura,
está en curso, pero de manera informal y entre hoyos y entre precariedades. Hay que convertirlo en programa de desarrollo con una visión regional mucho más amplia y abierta. Pues efectivamente hay que abrir la dinámica de la movilidad de personas, especialmente en esa región. Entonces, lo dejo como gran asunto del desarrollo de la nación. Esa frontera sur está ahí más que pendiente. Y el segundo comentario es que debemos ser insistentes, claros y poner en la agenda pública como asunto de primer nivel el gran drama de los refugiados mexicanos, porque solo estamos sumando con la migración laboral y no es así. Hay una movilidad de familias enteras al norte y hay regiones que las están expulsando y está clarísimo quién, cuándo y cómo los expulsa. Es el crimen organizado y las estructuras de poder regionales del crimen organizado y nos urge resolver eso. También es una prioridad no solo de derechos humanos, sino de la recuperación del estado de regiones y la recuperación del desarrollo de esas regiones. Entonces, no andemos por ahí papaloteando con el tema de poner arbolitos en Centroamérica. Ese no es el asunto. Ya Centroamérica es apenas el 10%, la quinta parte, el 20%, la quinta parte del total del flujo migratorio. El problema de fondo, los serios problemas de fondo, la gran parte están en México y están en esas regiones y están en otros desequilibrios que tenemos, más el otro flujo que mencionaba hace un rato. Pero no perdamos que la agenda está en otro lugar del que la estamos viendo. Las prioridades están en otros lugares. Y eso es lo que invitaría a por lo menos a reconocerlo, de que estamos ahí puestos en una situación más que crítica, en regiones muy precisas de la geografía del país. Ese es el bueno, comentario. Y también se trata de política. 3 puntitos para irnos a prisa. Canadá, siendo yo secretario del Trabajo, presidente de México fue a Canadá, cuando el primer ministro era el Trudeau, el padre. Entonces, me pidió si se podía hacer un intercambio de trabajadores mexicanos al Canadá. Nuestra amiga Clarita Huximan era conmigo directora del Servicio del Empleo. Hicimos un diseño que funciona hasta ahora. El Servicio del Empleo de la Secretaría del Trabajo sigue seleccionando a la gente que se vaya. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Bueno, mi hijo es ahora el embajador en aquella zona de Canadá y es el que heredó esos programas. Es que estoy enterado. Que tenían mejores prestaciones. Desde luego era prácticamente obligatorio que estuvieran, como se llama, sindicalizados. Y han surgido otros programas, ya no mexicanos, sino canadienses, pero con el mismo objeto. Son más baratos que el mexicano, vamos. Pero está bien. Hay buen empleo, hay seguridad social. Entonces, ¿qué cuesta plantear estos problemas? Ahora, acuérdate de Wayne Cornelius, cuando no existía la migrantología. Era un joven profesor del MIT que se fue a hacer un centro allá a San Diego, ¿te acuerdas? Un ferrocarril de tren. Y ahí lo inauguré y dije, usted es creador de una nueva ciencia. Dije, la migrantología. Desde entonces, ¿cuántos estudios no hemos podido hacer? Entre ellos de la migración de México a Estados Unidos. Descubrimos que ya no eran braceros, que ya no iban al campo, que iban a los servicios, que ya no se quedaban en el sur, que se iban al norte y cada vez eran mejor recibidos. Aquí lo que pasa es que no nos conectamos tampoco a las autoridades norteamericanas. Y se me va a decir, hace poco tiempo fui a Nueva York. Me daba cuenta que en todos los restaurantes que seguían abiertos por el COVID, el chef era un poblano. Y un restaurante chino, y era poblano.
Y un restaurante etíope y era poblano. Todos son poblanos. Ya le llaman Puebla York. Alguien discrimina a un chef poblano en Nueva York. Son fantasías de racistas irredentos. No sé dónde lo heredaron, pero así son lo mejor recibido del mundo. A veces inventamos problemas que no existen porque los dejamos en manos de los políticos demagogos. Bueno, ¿quién sigue? Leticia. Yo, Porfirio, porque a mí me gustaría reaccionar a algunas de las cosas que han dicho. Lo último, y tienes toda la razón, ¿quién, digamos, discriminaría en principio en Nueva York a un chef poblano? No, pues en principio no, incluso acaban de aprobar derechos políticos para los extranjeros, incluso no documentados, ¿eh? Con que sean residentes en este caso de la ciudad. Ojo. Y cuidado que no lo hagan porque los envenenan. Ojo con una cosa, eso no podemos decir de Texas. Y eso creo que es sustancial para ubicar también que el perfil ideológico de quien gobierna sí le impone un tipo de dinámica y no solo a nivel federal, también a nivel local, porque entonces genera una serie de actividades y de actitudes que también propician un ambiente u otro, legalmente hablando, respecto a las personas extranjeras. Eso es un punto. Y la otra es que yo veo que, bueno, hay una insistencia tal vez también por el perfil y por el conocimiento que ustedes tienen del tema, de insistir en relacionar esta cosa de la migración con el desarrollo. O sea, siempre enfocada a la cuestión donde, a ver, la productividad. Y yo les diría, bueno, pues la migración infantil o de niñas, niños y adolescentes no necesariamente es productiva, pero es y ocurre. Y entonces, esta asociación, pues obviamente tiene una lectura, un correlato en términos de los planes. Yo no estoy de acuerdo, y de una vez aprovecho para decirlo, que se menosprecie un programa como el de los Sembrando Vida o lo que sea. A lo mejor es una gota en el agua, pero es más que nada. Y yo creo que es parte del cambio en la retórica. Eso es un cambio en la retórica en el sentido de que durante décadas, y mira, ¿quién más lo va a saber que tú, Porfirio? En México hemos hablado de que Estados Unidos no hace, no dice, no, y al final de cuentas, asumir, y un discurso hoy dicho por el presidente y repetido hasta el cansancio, ¿no? Realmente lo ha dicho ya bastante, que hay que ver las causas de la migración. Es un cambio de paradigma y agarrémonos de ahí porque justamente nos permite discutir todo esto, incluido, por ejemplo, esta cuestión donde finalmente López Obrador habla y le insiste a los mismos estadounidenses, al gobierno estadounidense, este factor que yo les voy a decir, a mí sí me sorprende el introducir elementos como la demografía en el discurso cotidiano, que bueno, al final de cuentas es como que un mensaje más a la población que escucha, en este caso las mañaneras, pero cuando ya dice, los estadounidenses deben de entender exactamente lo que estamos discutiendo en términos muy conocedores. Y es real, la cuestión demográfica es una situación que tiene correlación con la migración siempre y que explica que tú decías al principio, Porfirio, los alemanes no discriminan o no hacen feo, vamos a decir, a los turcos. Perdón, pero hasta el 2001 ni siquiera tercera generación de descendientes de turcos tenían la nacionalidad alemana. Hubo un cambio político y legal que permitió dar ese gran cambio y no quiere decir eso que estén totalmente integrados, ¿eh? Entonces, creo que ahí hay un punto en el cual sí habría que montarse sobre lo que sí se ha cambiado en este país y que no solo es de retórica, es de acción, es de insistencia política que nunca la había habido y que, aunque esto no cambia la asimetría de relación con el gobierno estadounidense, sí permite o abre puertas que yo creo que, por ejemplo, para los estadounidenses es obvio que el tema de la demografía asociada a sus mercados laborales, que ahora no solamente necesitan personas en el campo, desde hace décadas, obviamente, necesitan este otro sector servicios que ha beneficiado la migración de sectores de clase media que para nosotros implican también a su vez, en algunos casos, pérdidas de profesionales pues de muy alta valía para nosotros, ¿no? Por ejemplo, en el sector médico. Pero bueno, es parte de la dinámica internacional que se fue dando. Entonces, yo lo que añadiría, y con esto cierro, es que valdría la pena montarse y aprovechar el cambio del discurso y de la política, por muy menor que lo consideren, pero que a mí me parece que es mayúsculo, porque
pone otro piso al tema de la migración, como la hemos estado discutiendo. Y por eso creo que se pueden dar otras reformas mucho más agresivas como las que yo mencionaba, derogar el 33, quitar todo lo que tiene que ver con discriminación por ciudadanía, esta que mencionaba, una regularización migratoria para todos aquellos que viven en este país. Oye, yo no he dicho que los turcos se vuelvan ciudadanos alemanes. Eso nunca lo dije, pero ahí están y ahí trabajan. Por ejemplo, en el caso de Bélgica, de Bruselas, hay una cantidad inmensa de marroquíes. Conmigo trabajan muchos marroquíes. Tampoco están totalmente integrados, pero ya muchísimos platillos que creemos belgas son marroquíes. Y huele África del Norte. Bueno, no digo que sean ciudadanos, no te lo digo, ni que se nacionalicen. Simplemente son corrientes migratorias a nivel mundial. Vamos a llegar a un final. Es que falta una persona y faltan 2 minutos. Bueno, pero nada más quiero decir una cosa. Sin ciudadanía no hay capacidad de tener una relación no asimétrica. Depende. Yo estuve hoy con un número muy importante ayer de ciudadanos españoles, con el embajador de España en la Cámara, y había como 40, 50. Estaban hablando de todas las inversiones españolas que hay, los bancos y todo. Y le decía, bueno, ¿y qué pasaría si yo les digo este discurso en Madrid? Que ya compramos todos los bancos españoles. El tema es que solemos vernos nosotros mismos abajo. Es un tema psicológico. Yo esto lo digo en español, se lo digo en norteamericano. Y voy a terminar antes que nada con este. Yo estuve una vez un buen rato en la Casa Blanca. Bueno, vi a Carter, conocí a Reagan, todo, pero con Nixon. Para sorpresa, al presidente México lo invitaron a Estados Unidos, pero primero a San Antonio, después a Chicago, y luego regreso a Los Ángeles. Y el presidente me dijo, oiga, ¿por qué me invitan? Ah, porque quieren que influya políticamente en sus comunidades. Entonces, me pasó con el presidente Nixon. Y me dijo, dice el presidente que usted es muy experto en comunidades mexicanas. Dígame por qué los mexicanos nacen católicos, demócratas y guadalupanos. Ah, porque ellos han sabido conquistarlos en materia electoral. Si usted quisiera realmente empatar, trátelos bien. Y los alcaldes de Chicago, digo, aquí no se aplica una sola ley federal de Chicago. Se aplican las leyes del Estado, las que yo hago. Hay que hacer política allá. He pasado la mitad de mi vida haciendo política allá. Hay que hablar con los alcaldes, hay que hablar con los senadores, hay que hablar con los congresos de los estados del sur. Hay que hacer política. Si no estoy hablando de que somos damas que de la caridad, ¿verdad? Tenemos mucho más fuerza de la que creemos. Sigue diciendo, como decía los Samuel Ramos, el perfil del hombre y la cultura en México. Por desgracia, tenemos un gran complejo, uno solo, el de inferioridad. Es el tema, no otro. Bueno, un final, por favor, Eunice. Bueno, yo nada más aquí recalcar que sí, es importante el cambio de lenguaje que menciona Leticia, sin embargo no es suficiente y sí creo que hace falta, yo coincido ahí con Tonatiuh, que sí hace falta ir más allá, o sea, es importante, el joven es cuestión del futuro, sembrando vida, sin duda, cambia sobre todo este discurso. El presidente ha dicho ir a las causas de la migración, como ha dicho ir a las causas de la violencia, pero una cosa es que se diga y otra ya la implementación de programas serios en donde además se requiere una visión regional, donde se requiere también incluso, bueno, recursos de muchas otras instancias, gobiernos internacionales, etcétera, para ir a algo que es multicausal. Es decir, no basta con programas de desarrollo económico, sino, y repito, la violencia ha sido una de las principales causas o factores de empuje, digamos, de la migración en los últimos años. Y creo también importante, como ya mencionabas, sí, algunos de estos temas productivos
son ejemplos importantes. El programa de Canadá, jornaleros agrícolas que mencionabas, bueno, hasta la fecha sigue, en 2022 van 26,000 personas migrantes de México que son parte de este programa y luego genera cadenas de valor también para cuando regresan a México. Y ese tipo, creo, de intercambios también es muy interesante. Y finalmente decir que efectivamente en el racismo importa el lenguaje de un presidente, importa el mensaje de lo que se diga, ya que veíamos con Trump, y esa es creo la diferencia entre Biden y Trump, con Trump crecieron los crímenes de odio en contra de latinos un 20%, simplemente por estar escuchando esto de manera cotidiana. Biden aún tiene mucho que hacer también en materia migratoria, pues con respecto al tema que estamos hoy tratando, pero bueno, sí, el lenguaje cambia. Lo único que quiero decir es que no basta con un lenguaje más bonito y con decir las cosas de manera correcta, que eso estoy de acuerdo, sino que ya la implementación es una cuestión mucho más compleja y en la que se requiere, ahí sí, creo que de perfiles y de acuerdos mucho más profundos, de una revisión, etcétera, que el acuerdo bicentenario en este caso, bueno, que tenga una profundidad y que verdaderamente empiece a implementar las acciones más integrales en el desarrollo regional, que efectivamente no solo es económico, sino es un desarrollo social y, repito, con respuestas integrales en materia de inseguridad. Bueno, ya hemos llegado al fin de este programa. Hay que hacer muchos otros. Ustedes crearon la frontera norte y la frontera sur, los colegios. Yo creo que debiera volverse a hacer o armarse con apoyo abierto del gobierno de México y de ACNUR, un gran centro con redes en todo el país para estudiar los fenómenos demográficos que también son en el interior del país, que tienen que ver con una circulación sur-norte y que debemos ver este tema como un tema de gran optimismo. Terminaré diciendo algo que lo oí en la ciudad de Biarritz en un seminario sobre esto a una ministra del Trabajo paraguaya, que dijo una frase que quedó todos callados. Hay un solo motor de la migración, la esperanza humana. Ese es el motor. Tardan una familia mexicana 3 generaciones en subir lo que en media generación sube en Estados Unidos. ¿Se puede pedir algo contra la esperanza humana a nombre del maldito racismo? Me pregunto. Yo creo que tenemos que entrar al fondo de los problemas. Les agradezco mucho su presencia. Muchas gracias por lo que me han enseñado.